tenemos, mire, un estudio precioso, mi hermano José Luis con ustedes. Amén. Pues como ya lo dije, y una pequeña introducción que se convirtió prácticamente en la llave de lo que vamos a hablar, pero ya usted esté pendiente, busque su Biblia. Si quiere grabar el programa, lo puede hacer. Nos gustaría primeramente que usted se comunicara con todo lo que usted entienda, que tenga alguna duda. Mi hermano y yo estamos aquí con la Biblia abierta, ¿no? Primeramente, cuando Jesús está respondiendo unas preguntas en Mateo 24, Jesús salió del templo y sus discípulos estaban preguntando por los edificios del templo, ¿no? Y Jesús le dice que todo lo que había allí, nada va a quedar en pie, y va a quedar piedra sobre piedra. Fue la primera señal que Jesús estaba hablando ya de los eventos escatológicos, o los eventos que iban a preceder la segunda venida de Cristo. Literalmente, los que han estudiado la Biblia, los que han estudiado la profecía, los que van al Instituto Bíblico, saben que literalmente esa profecía se cumplió en el año 60, cuando el general Tito entró a la ciudad y con los caballos, con las carretas y con cuerdas y con cadenas arrasaron el templo, y lo que quedó allí fue una desolación completa. Eso fue en el año 60. Si usted va, yo no he ido a Jerusalén, pero si usted va a Jerusalén, lo que queda allí es el famoso muro de las lamentaciones, que es lo que queda del templo. Actualmente es lo que queda del templo, ¿no? Y los discípulos, como no estaban en la perspectiva, ellos lo que estaban esperando que Jesús declarara que Él era el Mesías, al momento de que Jesús era el enviado para restaurar la nación judía. Y eso era el tema que siempre se estaba hablando, inclusive cuando Jesús se va al cielo, en el libro de los Hechos, que Jesús le da indicaciones de que vayan a predicar este evangelio a toda criatura. Todavía viene la pregunta, Tomás, ¿cuándo tú restaurarás a Israel? Y es importante que entendamos que dentro del concepto judío, Israel va a pasar por un proceso de reestructuración. Las tierras que han sido quitadas, que han sido, los árabes están viviendo allí, todo eso volverá, como se establece en las profecías bíblicas. Todas las profecías que Dios le dio a Israel se van a cumplir literalmente, pero va a ser literalmente después que la iglesia haya sido arrebatada al tercer cielo. Yo digo, hermanos, el rapto de la iglesia, como lo hemos predicado, como lo hemos hablado, era un secreto o era un misterio que el apóstol Pablo trae como misterio y lo revela en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, del 50 al 54, y en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 al 18. Mi hermano Tomás va a leer los dos textos bíblicos. Primera de Corintios, capítulo 15, 50 al 54. Vamos a que él lea Primera de Corintios y los Tesalonicenses, y así darle más espacio al tema que estamos hablando. Primera de Corintios 15, del 50 al 54. Tomás. Amén. Estaremos leyendo en el nombre del Trino Dios. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Amén. 50-54 hemos leído. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo en el 51, Tomás. Amén. He aquí os digo un misterio. Era algo que no estaba revelado ni por los profetas. Era un misterio. Pablo, claro está, para los estudiosos de la Biblia, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, el apóstol Pablo establece que él fue arrebatado literalmente al tercer cielo. Y él lo usa en lenguaje de tercera persona, en segunda persona. Conozco un hombre, no sé si fue en la carne o fue en el espíritu,
fue arrebatado al tercer cielo. Ya se establece entonces ahí que son 3 cielos. El primer cielo es el que yo veo con mis ojos físicos. El segundo cielo es el que uso con telescopio. Y el tercer cielo, el segundo cielo es el que usted ve en la atmósfera, donde tiran los cohetes y están todos esos satélites perdidos en la basura que hay espacial. Ese es el segundo cielo. El tercer cielo sobrepasa esa expectativa, sobrepasa esa dimensión, y es el cielo de Dios. Ahí en el tercer cielo está el trono de Dios. Amén. Y entre medio del tercer cielo y el trono de Dios está el paraíso de Dios. Yo quiero que usted entienda algo bien importante. Son temas que a veces se pregunta a la gente, ¿dónde están las personas que mueren? Mira, están en el paraíso. La Biblia dice que cuando Jesús muere, desciende a las partes bajas. ¿Se acuerda la parábola que Jesús le habló? De Abraham, de Lázaro y el rico. Amén. Había una gran cima que dividía el seno de Abraham con el infierno. Y por eso es que Lázaro veía, el rico veía a Lázaro que estaba disfrutando de los beneficios del paraíso. Y se establece, ¿no?, Jesús que en esa historia, esa parábola, que es un mensaje real. Cuando dice en el libro de Colosenses que Jesús llega y se lleva cautiva la cautividad, establece y lleva el paraíso ¿a dónde? Al cielo de Dios, que está ubicado entre el trono y el cielo de Dios. Ahí van todos los que mueren, hermano. Ya en el rapto de la iglesia, dice la Biblia, y vamos a hablar eso en un poco momento, ¿qué va a pasar con los creyentes que mueren y los creyentes que resucitan y son los que mueren y los que van a ser arrebatados? Amén. Los que van a ser arrebatados. Ok. Cuando Pablo establece, y mira lo que dice Pablo, he aquí yo digo un misterio, no todos dormiremos. Pablo esperaba el rapto en su época, Tomás. Amén. Pero todos seremos transformados. Le está hablando a una iglesia carnal, que era la iglesia de Corinto. Ellos tenían sus preguntas y sus dudas. Y Pablo dice, miren, no todos todos vamos a morir, pero no todos van a morir en el momento, porque unos van a ser transformados, todos van a ser transformados, pero va a haber un proceso. Unos van a ser resucitados y otros van a ser arrebatados. Es aquí un misterio, no todos dormiremos, no todos morirán. Unos serán resucitados y unos van a ser arrebatados, pero todos seremos ¿qué? Transformados. Porque para entrar al reino de Dios no se puede entrar con esta carne. Dice la Biblia que ni carne ni sangre. Carne ni sangre heredarán el reino de los cielos. Después establece, porque esto corruptible, que es lo que estás hablando ahora mismo, esto corruptible es necesario que se evita de incorruptibilidad, ¿me entiendes? Y ahora establecemos en la segunda carta a los tesalonicenses, algo bien importante es el versículo 52. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en un microsegundos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Fíjense que todavía Pablo está con la fe de que él iba a ser arrebatado, Tomás. Pablo se incluye en los que iban a ser arrebatados en el rapto. ¿Entiende? Se establece un orden, hermano, y yo quiero que usted entienda. Hay un orden. Te habla que va a sonar la trompeta, pero a la final trompeta, Pablo establece que los que están vivos van a ser aquí arrebatados. Amén. Entonces la primera trompeta es para ¿quiénes? Para los que están durmiendo. Para los que están durmiendo. Los que están dormidos. La primera trompeta va a despertar. Oyen esto, la primera trompeta va a despertar a los muertos en Cristo. Ellos bajarán en un microsegundo. Esto ocurre. Los muertos en Cristo, los que están en el paraíso que hablamos ahorita, los que son creyentes, van a bajar a coger sus cuerpos. Y a la primera trompeta los muertos en Cristo resucitarán. Luego, a la final trompeta, Pablo establece que los que estemos vivos, seremos ¿qué?
transformados, arrebatados, y establece el orden de cómo va a ser esto de la transformación del cuerpo. Inclusive Pablo te habla de los diferentes, las formas de los cuerpos, pero en el libro de Tesalonicenses, capítulo 4, el apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Tesalónica, dicen: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: nosotros que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. No precederemos. No precederemos. No primero. Exactamente. Hay un orden, pero nadie va a llegar primero que otro. No. Es bien importante lo que dijiste, Tomás, hermano, que me escucha. Dentro del orden de la resurrección y los que son raptados, ninguno de ellos se va a adelantar aunque los que son primeros son los que son muertos, los que son despertados por la primera trompeta. Los segundos, que son arrebatados, que escucharon la trompeta de Dios, dice, mire, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y establece el orden de nuevo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. La primera trompeta despierta a los muertos. Luego los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos que arrebatados juntamente con ellos en las nubes a recibir al Señor. Fíjense lo que se establece. Primero los que son resucitados esperan ¿a quién? A los que son arrebatados. ¿Ven? Se levantan los muertos en Cristo. Luego los que son arrebatados son llevados y esperan en las nubes al Señor. Y ahí van que juntamente al cielo de Dios, que es el tercer cielo. Ahí ya no van al paraíso. Ahí van a ir al cielo directamente. Amén. Aquí tengo una pregunta que dice: ¿el sonido de la trompeta es literal o será algo que solo se podrá apreciar en un aspecto espiritual? Bueno, la gente que no conoce al Señor no van a escuchar ninguna trompeta. Amén. El rapto va a ser como, va a desaparecer las personas. Los niños van a desaparecer. Los que van a escuchar el sonido de la trompeta, hermanos que me escuchan o hermana que me escribió, son los creyentes en Cristo Jesús. Los que estén apercibidos. Los que estén apercibidos. Amén. Y los que estén preparados. Amén. Pero es bien claro, Pablo lo dice, sonará la trompeta, en Corintios que tú leíste 15, sí. Porque sonará la trompeta. Y en Tesalonicenses te habla, sonará la trompeta. Así que va a ser un sonido de trompeta que los que son creyentes y los que murieron en Cristo Jesús, escuchen bien, no todos van a resucitar. Y ese es el problema, hermano. Mire, cuando cogemos Mateo 24, Mateo te habla en Mateo 24 de que van a resucitar los muertos, pero esos que resucitan en Mateo 24 son los que van a entrar en el milenio. Se llama la segunda resurrección, Tomás. ¿Me entiendes? La segunda, ellos van a entrar ¿dónde? Después vendrá el juicio de las naciones. Vamos para Mateo 24. Vamos para Mateo 24. Aquí tengo una información bien importante. Quiero que usted entienda esto bien importante, hermano. El arrebatamiento es cuando Jesús regrese a llevar a su iglesia todos los creyentes en Cristo. El arrebatamiento, como leyó el hermano Tomás y este servidor, se encuentra esos textos bíblicos en Tesalonicenses 4, del 13 al 18, y 1 de Corintios 15, 50 al 54. Los creyentes que hayan muerto tendrán sus cuerpos resucitados, junto con los creyentes que aún vivan, que se encontrarán con el Señor, ¿dónde? En el aire. Nadie llega primero, hermano. Esto ocurrirá en un momento, como dice la Escritura, en un abrir y cerrar de ojos. Es un pestañeo. La segunda venida de Cristo es cuando Cristo regrese. Escuchen bien, la segunda venida de Cristo es cuando Cristo regrese
para vencer al anticristo y destruir el mal y establecer su trono milenial. Y eso se encuentra en Apocalipsis capítulo 19. ¿Tú lo tienes, Tomás? Apocalipsis 19, del 11 al 16. Del 11 al 16. Sí. Para los que apunten, la segunda venida de Cristo está en Apocalipsis 19, 11 al 16. También en Mateo te habla, pero vamos para Apocalipsis. 19, 11 al 16. Exacto, ¿cómo dice? Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Hasta ahí leemos, hasta el 14. Hasta el 16. Hasta el 16. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con varas de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Juan ve esto en revelación, en visión. Amén. Amén. Ningún profeta en el Antiguo Testamento había establecido esta visión. Sí establecieron que vendría el Mesías, que se parará en el monte y se hendirá en dos. Antes que esto hay muchos eventos dentro de la gran tribulación, y es un tema que se puede hablar en otra ocasión, el tema de la gran tribulación, donde te habla de la gran persecución que Jesús habló en Mateo 24 y en Lucas 21. Fíjense lo que dice la Escritura: el jinete del caballo blanco viene a herir a las naciones, a pelear con el anticristo y a establecer ¿qué? A establecer el reino. ¿Me entiendes? Vendrá acompañado con los ejércitos celestiales. Amén. Vestido de lino finísimo, blanco y limpio. Vendrán con los ejércitos celestiales, vendrán con los ángeles, y también vendrán con la iglesia. Con la iglesia, sí. ¿Me entiendes? Con la iglesia. Vendrá con la iglesia. Se le llama fiel y verdadero. Con justicia juzga y pelea. En la segunda venida de Cristo no va a venir como la primera vez, manso, tranquilo, que van a hacer con él lo que quieran. No, va a venir como un rey. Va a establecer el trono de Dios. Va a limpiar la podredumbre. Va a pisar el lagar. Eso va a ser allí cuando los reyes del norte, y todo esto es un tema que es extenso, pero las naciones se van a reunir allí para pelear y atacar al pueblo de Dios, y en eso se abrirá los cielos y todo ojo le verá, como dice la Escritura. Ok, dice aquí una pregunta: ¿cuál es el peligro de mezclar el tema del arrebatamiento con la segunda venida de Cristo? El peligro que hay es que la gente se distrae y se ponen a buscar las señales. Y las señales que establece en el libro de Mateo, que son señales de una persecución. Se levantarán falsos cristos, se levantarán, como ahora se han levantado muchos falsos cristos, hermano. ¿Entiendes? La iglesia no tiene que estar pendiente a señales. La iglesia debe estar preparada para el sonido de la trompeta. Israel está pendiente a las señales, porque siempre los judíos pedían señales. Y Jesús le dijo: no hay más señal. La de Jonás. También te habló la de Moisés, la del diluvio. Le dio dos señales: la de Jonás y la del diluvio. Y a la iglesia, ¿qué le dicen? Estén ceñidos vuestros lomos. En un momento, en cualquier momento, hermano, en estos momentos puede sonar la Amén. Trompeta de Dios, sin que se hayan cumplido las profecías a Israel, porque Israel no recibe las promesas juntamente con la iglesia, que es lo que le quiere decir a los hermanos. Israel, toda la promesa que Dios le dio a Israel, hermano, se va a cumplir en el milenio. Y cuando ocurra el milenio, ya la iglesia ha sido arrebatada al tercer cielo.
quiero explicarles un tema que quizás le crea controversia. Jesús le dijo a sus discípulos estas palabras: muchos de los que están aquí no verán muerte hasta que hayan visto venir el reino de Dios con poder y gloria. Aleluya. Y se pusieron a establecer fechas en base a esa palabra que Jesús dijo. Ok, literalmente se cumple esa escritura, hermano. Literalmente se cumple esa escritura cuando viene el reino de Dios con poder y gloria en el libro de los Hechos, Tomás. Amén. ¿Qué ocurrió en el libro de los Hechos? Se establece el reino de Dios dentro del pueblo que se llama la iglesia. ¿Y cómo vino la iglesia? Con poder y gloria. Y muchos de los que estaban allí en el aposento alto también estaban en el discurso de Jesús en el templo. Muchos de los que estaban allí vieron el cumplimiento de la profecía que ya en el libro de Joel, capítulo 2, verso 28, establece que Dios iba a venir con poder y gloria, los jóvenes verán visiones, la tierra iba a cambiar su estructura, porque eso fue como si fuera un terremoto, la gente sintieron, y allí estaban todas las naciones reunidas, porque era el día de Pentecostés. Fíjese, hermano, cuando Dios divide al hombre en el Génesis, en el capítulo 11, la Torre de Babel, el idioma fue la causa de que la gente se dividiera porque no se comprendían. Y en el Pentecostés, Dios une a las naciones por medio de los idiomas, porque empezaron a hablar en el lenguaje que todo el mundo entendía. Amén. Por medio del idioma se separa el mundo, y en el Pentecostés, por medio del idioma, el mundo recibe ¿qué? La palabra de Dios, porque muchos les testificaban. Los escuchamos les oímos hablar las maravillas de Dios en nuestro propio ¿qué? Lenguaje. Lo que se habló, esas lenguas que se hablaron en el libro de Pentecostés fueron lenguajes, hermano, porque así lo dice la palabra. Cada cual entendía los misterios de Dios en el lenguaje. Ahí se establece la iglesia y se cumple la profecía que dijo Jesús: muchos de los que están aquí no verán muerte hasta que vean establecido el reino de Dios con poder y gloria. Se cumple literalmente ese pasaje bíblico. Capítulo 2, versículo 8. En el libro, léemelo tú, Tomás, en el libro de los Hechos. Vamos a leer comenzando en el 2, en el capítulo 2, versículo 1. Dice así la escritura: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos a nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Vemos en este pasaje, alabado sea el nombre del Señor, que cuando se manifiesta la manifestación gloriosa del Espíritu Santo, primero hay una grande condición que la iglesia tiene que entender para este tiempo. Amén. Había unidad en el pueblo. Alabado sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Una unidad en que todos estaban juntos esperando por el acontecimiento de la promesa que iba a ser derramada en ese día. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces se manifiesta, es la manifestación gloriosa. Estaba el momento indicado que el Señor le había dicho ya a los discípulos: alabado sea el nombre de Dios. Y se manifiesta el Espíritu Santo, esa manifestación gloriosa. Y los discípulos empiezan a hablar en otras lenguas, alabado sea el nombre del Señor. Y aunque bendito sea el nombre del Señor, en el versículo 9 y en el 10 les dicen quiénes estaban allí. Todos
entendía lo que estaban diciendo los discípulos. Alabado sea el nombre del Señor. Se cumple aquello que el Señor había dicho. Amén, gloria a Dios. En Mateo 24, hermano, y es importante que usted esté apercibido lo que estamos hablando. Jesús le habla ya no en el templo, sino estaba sentado en el monte de los olivos y le dijo estas palabras a sus discípulos: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Quiero explicar dos cosas, hermano. Este evento ya había ocurrido y fue literalmente cumplido uno de ellos cuando este emperador llamado Nerón quiso poner su estatua en el templo. Bajo el reinado de Nerón fue que murió el apóstol Pablo, fue decapitado bajo el reinado de Nerón. Y cuando Nerón quiso poner la estatua en el templo, pues vieron a Nerón como ¿quién? Como el anticristo. Tiempo después, un tal Antíoco Epifanes Amén. Entró al templo judío y sacrificó una cerda en el altar, y muchos entendieron que Antíoco Epifanes era el anticristo. Jesús le había hablado a sus discípulos que vendrían muchos anticristos, pero sí, el anticristo, el título del anticristo, el verdadero anticristo, que se opone a todo lo que es Dios. En el libro de Tesalonicenses, segunda carta a los tesalonicenses, vámonos a los que están escuchando por la radio, que sé que muchos están pendientes a lo que estamos hablando. Capítulo 2 dice así: Pablo hablando en Tesalónica, pero con respecto a la venida del Señor y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Ya Pablo está hablando aquí de la parusía, de la venida del Señor y de la reunión con Él. Ustedes saben que hablamos ahorita de que vamos, los muertos y los transformados se encuentran en el aire y se encuentran con ¿quién? Con el Señor, ¿verdad? Amén. Y el apóstol Pablo dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, que es el rapto, os rogamos, hermanos, que no os dejéis de mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por palabra, ni por espíritu, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Pablo está hablando, como ya habían ya rumores y siempre ha habido problemas, las guerras, como hoy en día se forma una guerra, Cristo viene. Hermano, Cristo viene, sí, yo creo que Cristo viene, pero para nosotros no es Cristo viene, nos vamos. Amén. Yo creo que usted entienda, Cristo viene es para los judíos. La segunda venida de Cristo es para los judíos. Nosotros, Cristo no viene, nosotros nos vamos. Nos vamos, amén. Son dos. Entiende, iglesia. Entiende, iglesia. Usted, iglesia, nos vamos. Seremos arrebatados. Al pueblo de Israel, Cristo viene. ¿Ve la dinámica? A veces se predica Cristo viene y se trae esta confusión. Tomás, el Cristo viene. Bueno, podemos decir Cristo viene es el rapto. No necesariamente, porque en el rapto nosotros somos los que nos vamos. Nos vamos. Amén. Sea los muertos en Cristo que resucitan, sea los que están vivos que van a ser arrebatados. Y Pablo establece que a la final trompeta son raptados, y la primera trompeta, porque se toca la trompeta, pero si te habla de una final, tiene que haber una primera. La lógica. ¿Entiendes? Amén. Cuando Israel se movía, hermano, en el libro Levítico se ve esto. El primer toque de trompeta que se usaba era para preparar para la marcha. Y se preparaban para la marcha con el primer toque de trompeta. En el segundo toque de trompeta marchaba Israel. Va a pasar lo mismo. Primer toque de trompeta, los muertos en Cristo se preparan, recogen sus cuerpos y resucitan. Segundo toque de trompeta, los que estemos vivos, los que tenemos los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal,
entonces esos van a ser arrebatados al tercer cielo. Pablo establece, no se dejen mover, no se dejen engañar ni por palabra, ni por espíritu. Cuando te habla de espíritu te habla de profecía. Amén. Como si fuera nuestra. ¿Cuántas profecías, hermano? ¿Cuántas profecías, Tomás, han puesto religiones? En el 1948 dicen los juselistas que vino Cristo. Siempre la iglesia que pone fecha, hermano, tiene un problema. El día ni la hora nadie lo sabe, hermano. ¿Entiendes? Dice el 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Hermano, eso, literalmente eso es una señal para la iglesia, la apostasía. ¿Y qué es apostasía? Cuando los que predicaban una cosa están predicando otra cosa. Cuando se abandona el evangelio de Jesucristo y se predica angelología. Hoy en día hay iglesias que eso es hablando más que de los ángeles. Conoce los nombres de los ángeles. Iglesias que están hablando de los 10 mandamientos hoy en día. Iglesias cristianas estudiando los 10 mandamientos que no tienen nada que ver para la iglesia. Y viene un rabino, les enseña de los 10 mandamientos y del Torah, y se ponen en la cosita y le dicen Yahweh, ya no es Jesús, es Yahweh, y se toca el sofá, y ya tenemos no el altar, ahora tenemos el tabernáculo. Tenemos el tabernáculo, sombra de lo que había de venir, como establece Pablo, ¿me entiendes? Y tenemos danzones judías, que eso no va con la cultura de la iglesia, porque yo no lo veo en el Nuevo Testamento, eso yo lo veo en el Viejo Testamento, ¿me entiendes? Y estas cosas que son adornos, y si en su iglesia hay danzarinas, fantástico, pero eso no es cultura para la iglesia, ¿me entiendes? Eso es un adorno, y si los hermanos les gusta, pues cójanlo como un arte dedicado al Señor, pero no es obligatorio, ni es una señal de que la iglesia esté en la bendición está en la sana. ¿Tú me entiendes? La Biblia establece que vendrá la apostasía primero. Amén. ¿Hay preguntas por ahí? Sí. Vamos a contestarla. Hay una pregunta que dice, ¿por qué en muchas congregaciones se ha descuidado el tema del arrebatamiento de la iglesia? Hermano o hermana, ¿sabe una cosa? Yo estoy con usted. Hoy en día no se habla del arrebatamiento, hoy en día no se habla de la segunda venida de Cristo. Hoy en día los temas son psicología. O sea, hoy se ataca el pecado con psicología. Hoy se habla, pues, es más rápido, se habla más de la prosperidad. Sí. Es más, yo he escuchado predicadores que dicen que la iglesia va a dominar el mundo. La iglesia va a reinar en este mundo, porque entonces buscan todas las profecías que son para Israel y quieren judaizar a la iglesia como si fuera Israel. Hermano, como les digo ahorita, la iglesia tiene sus promesas. Las promesas para la iglesia es creer. Para Israel no. Israel es incondicional. Pase lo que pase, Israel va a recibir su recompensa, sus beneficios, pero no la iglesia. Si la iglesia no se prepara. Por eso es que la Biblia dice que son irrevocables los dones. Cuando habla en ese versículo, está refiriéndose, amén, a esa promesa que el Señor le hizo a ese pueblo de Israel. Mayormente es a eso. Que a veces la presentamos de una manera equivocada. Ajá. Mira, aquí un hermano me pregunta si el capítulo 24 de Mateo se aplica a la gran tribulación o al arrebatamiento. Jesús está hablando de que no habrá tribulación como nunca la ha venido. La iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Los que se queden en el rapto van a pasar por la gran tribulación. Amén. Los que se queden, los que están metiendo 20,000 cosas y adornos a la iglesia y no crean en el Espíritu Santo. Miren, en muchas iglesias, y estoy hablando general, no estoy hablando de ninguna iglesia. En muchas iglesias el Espíritu Santo es una paloma. Ven al Espíritu Santo como una paloma, no lo ven como necesario, no lo ven como el paráclito, el ayudador, el que viene a fortalecernos, el que nos viene a ayudar en la oración, el que nos viene a dar dones.
y a prepararnos para buscar la presencia de Dios. Entonces, en Tesalonicenses te dice, nadie se engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes se venga que la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es ese? Ese es el anticristo. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, y Dios con letra mayúscula, porque es el Dios que usted y yo adoramos, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este es el anticristo. Este es el anticristo, hermano. Él se opone. Después el apóstol Pablo, no os acordéis de cuando yo estaba todavía con vosotros, decía esto. Entonces, ¿qué está pasando? Versículo 7. Ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. En otras palabras, que se manifieste el anticristo, que se manifieste toda esta situación de la persecución que muchos cristianos meten a la iglesia, la gran tribulación. ¿Qué está deteniendo eso? La iglesia. La iglesia. La iglesia del Señor. La iglesia del Señor está deteniendo Todo. que el anticristo se manifieste. Porque la iglesia del Señor está ¿qué? Ungida por el Espíritu Santo. La iglesia con el Espíritu Santo, hermano, y es importante que se hable del Espíritu Santo en la iglesia. Y es bueno que se hable de rapto en la iglesia. Está deteniendo que se manifieste. Hasta que él a su vez se ha quitado del medio. ¿Qué se va a ser quitado del medio, Tomás? La iglesia. La iglesia. La iglesia. ¿Cómo va a ser quitada? Arrebatada al tercer cielo. Amén. Los muertos en Cristo, los que estaremos vivos, arrebatados, y cuando se vaya la iglesia, no el Espíritu Santo. Yo quiero entender que usted entienda una cosa. El Espíritu Santo no se va, se va a la iglesia, porque la gente en la gran tribulación va a haber salvación. Van a haber 144,000 judíos llenos del Espíritu Santo. Amén. Va a haber 2 testigos. Unos dicen que son Elías y Enoc, otros dicen que son Elías y Moisés. No voy a hablar de eso ahora. Yo tengo mi opinión. Pero van a haber 2 testigos. Pero van a estar llenos de qué? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se va, porque va a haber salvación en la gran tribulación. Va a haber gente que se convierta. ¿Quiénes van a entrar al reino de Dios? Los salvados. Juan vio unos que estaban con palmas. Señor, ¿quiénes son estos? Los que han lavado ¿qué? Sus ropas. Sus ropas. ¿En dónde? En la gran tribulación. Va a haber salvación. Y si va a haber salvación, amén. Y vieron también parte de los decapitados. Pero el Espíritu Santo va a estar también trabajando con el pueblo de Israel. ¿El Espíritu Santo es una persona? Claro. Amén. El Espíritu Santo dice que se constriñe. El Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo, hermano, dice la Biblia, cualquier pecado va a ser perdonado contra el Padre y contra el Hijo. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Es la tercera persona de la Trinidad y es la tercera persona más sensible, porque para tener el Espíritu Santo hay que ser sensible a Dios. Hay que estar en comunicación con Dios. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, es un ayudador. Le llaman el Parácletos. Es una persona en el sentido, hermano, de que el Espíritu Santo cuando está, te hace recordar lo que Jesús habló. Dice que Jesús le dijo, es necesario que yo me vaya. Amén. Y cuando haya venido el Espíritu Santo, Él os recordará y os enseñará todas las cosas. El Espíritu Santo es el que está dirigiendo a la iglesia hoy en día. Recuerden, cuando Jesús estaba con los discípulos, Jesús hacía, los discípulos miraban. Cuando se va Jesús, se queda el Espíritu Santo. Entonces la iglesia hace por el Espíritu Santo y Jesús mira desde el cielo. La iglesia está sostenida gracias a la persona del Espíritu Santo. Ya cuando estemos en la eternidad, los 3 se someterán y serán uno. Claro está, siempre el Hijo va a estar, porque el que va a estar reinando en Jerusalén, el que va a estar reinando en el milenio, literalmente va a ser Jesús.
Amén. Le ha sido dada autoridad por el Padre, lo dice la Escritura. Amén. Qué bueno está esto, hermano. Está bueno, muchas preguntas. Esperamos que la iglesia esté escuchando. Miren, vamos a terminar, pero antes de terminar, que en lo que me dan como 8 minutos escuche lo que le quiero decir. El arrebatamiento, los creyentes en Cristo se encontrarán con el Señor en el aire. En 1 Tesalonicenses 4:17, que ya lo leímos, dice eso. En la segunda venida, los creyentes regresarán con el Señor a la tierra. Amén. Apocalipsis 19:4. Fíjense bien. Lo leímos ya, amén. Unos se van en el rapto y a la segunda venida de Cristo unos bajan. Eso es lo que está enseñando la Biblia. La segunda venida ocurre después de la grande y terrible tribulación. En Apocalipsis capítulo 6 al 19, Tomás, te habla de la gran tribulación. El arrebatamiento de la iglesia ocurre antes de la gran tribulación. Apocalipsis 3:10, Tesalonicenses capítulo 5 verso 19. El arrebatamiento será secreto, instantáneo. Primera de Corintios 15 del 50 al 54. La segunda venida será visible para todos. Apocalipsis 1:7. Mateo 24, 29 al 30. La segunda venida de Cristo no ocurrirá hasta después de que ciertos otros eventos del fin de los tiempos tengan lugar. Y lo leímos ahorita, 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 4. Mateo 24, del 15 al 30. Apocalipsis capítulo 6 al 18. El arrebatamiento es inminente. Puede suceder en cualquier momento. Tito 2:13. Primera Tesalonicenses 4:13 al 18. Primera de Corintios 15, 50 al 54. Porque es importante la diferencia, hermano. Escuchen bien. Si el arrebatamiento y la segunda venida fuera el mismo evento, los creyentes tendrían que pasar por la gran tribulación. Y Jesús proveyó, y hemos hablado algo bien importante y quiero que escuchen. Cuando Lot estaba en Sodoma, ¿sabe qué le dijo el ángel? Salte, porque hasta que tú no te vayas, yo no puedo mandar juicio aquí. Y eso es tipo de rapto. Dios no va a mandar juicio a la tierra estando la iglesia. Por eso es que antes de la gran tribulación, la iglesia va a ser arrebatada. Y aclarando, la iglesia del Señor. Porque hay muchas iglesias. La iglesia de Cristo, claro. Amén. Si el arrebatamiento o el rapto y la segunda venida de Cristo fuera el mismo evento, entonces el regreso de Cristo no sería inminente. Amén. Porque Él puede regresar después que aparezca el anticristo. Y va a ser fácil gracias a que hay unas señales para saber cuándo viene Cristo, el anticristo. ¿Tú me entiendes? Al describir el periodo de la gran tribulación, los capítulos 6 y 19 de Apocalipsis en ninguna parte mencionan a la iglesia. La iglesia no aparece en los textos donde se habla de la gran tribulación en ningún momento. Se le llama el tiempo de la angustia para Jacob. En Jeremías 37, Dios dirigirá nuevamente su principal atención a Israel después del rapto. Porque la tribulación es toda para Israel, no para la iglesia. Israel va a ser prominente. Israel va a ser la que va a llevar a cabo todas las promesas de Dios. Y los gentiles irán a adorar a Israel, como se lee en diferentes profecías. El arrebatamiento y la segunda venida de Cristo son eventos similares pero separados. Ambos son eventos del fin. Así que es bien importante que usted aprenda las diferencias de lo que es el rapto de la iglesia y lo que es la segunda venida de Cristo. Amén. Así que Cristo viene. Amén. Para la iglesia no es Acuérdese Cristo lo que viene. dice en Apocalipsis La capítulo iglesia 3, es nos vamos. versículo 10. ¿Qué dice, Tomás? Dice bien claro: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a todos los moradores de la tierra. A todos los que moran sobre la tierra. He aquí, versículo 11, yo vengo pronto, retén lo que tienes
para que ninguno tome tu corona. Vamos a aprovechar, hermanos, vamos a presentar, estamos por despedirnos, a presentar también a los hermanos que han llamado por oración. Han llamado un grupo de hermanos por preguntas. Amén. Esto es por oración. Y llegando a tu corazón te dice, Dios te bendiga.